Hola, feliz día, tarde o noche. Hoy hablaremos de productividad efectiva. ¿Sientes que necesitas orden en tu vida? Este video es para ti. ¿Sientes que el tiempo no te rinde? Deberías ver este video. ¿Necesitas una guía para estar al día? En este video tendrás tus respuestas. En el siguiente video tendrás una serie de pasos para ser productivo en tu vida. Número 1. Planifica tu día una noche anterior. Anota tus pendientes una noche antes y deja las alarmas listas para despertar. Estas son 3 razones para hacer una planificación diaria el día anterior. También debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. A. Relación y seguridad. Realizar la planificación diaria es visualizar por adelantado fotográficamente el día siguiente. A eso le llamamos anticipación. La sensación de tener por delante a las 7 u 8 de la noche genera seguridad, tranquilidad y relajación. En pocas palabras, el menú del día siguiente está preparado y puesto encima de la mesa, listo para abordarlo. B. Replanificar urgencias o imprevistos. Debes tener claro por adelantado qué hay que hacer y cuándo lo hay que hacer. Te permite replanificar con mayor seguridad y eficacia en casos de urgencia o imprevisto. Si dominas tu hoja de ruta, controlas tu tiempo y eso te permite encajar y ejecutar tus movimientos diarios. C. Enfoque del mañana. Planificar con anticipación te permite incluir en tu enfoque del mañana hábitos que realizas desayunando, la visualización y la preinterpretación de tus tareas y eventos. Es decir, tu radar peina la hoja de ruta del día, identificando dónde está el peso del día y haciendo una primera interpretación de tus tareas. ¿Qué hay detrás de cada una de ellas? Este ejercicio es excelente para poner en situación a tu cerebro y generar seguridad y control. 2. Establece metas claras. Define metas específicas y alcanzables para mantenerte enfocado. Para mantener metas claras es importante tener en cuenta los siguientes puntos. A. Ser específico. Los objetivos deben ser claros. B. Ser medible. Los objetivos deben ser medibles para poder evaluar su progreso. C. Ser alcanzable. Los objetivos deben ser alcanzables y realistas. D. Ser relevante. Los objetivos deben estar alineados con la visión y misión de tus planes. E. Tener un plazo fijo. Los objetivos deben tener un plazo definido para poder medir su progreso. 3. Prioriza tareas o actividades. Utiliza una matriz conveniente para identificar y priorizar tareas urgentes e importantes. A continuación te daré 6 criterios que te ayudarán a priorizar las tareas mediante categorización. A. Criticidad. ¿Es la tarea crítica para la finalización del proyecto? ¿Y qué pasaría si no se realiza? Una tarea que tenga menos impacto en los resultados finales de su proyecto tendrá un puntaje bajo, mientras que una tarea que afecta a la finalización del proyecto, en caso de no completarse en su totalidad, recibirá un puntaje más alto. B. Realización inmediata. ¿Se puede realizar la tarea de inmediato o se necesitan requisitos previos? Las tareas denominadas unitarias tienen pocas dependencias y por lo tanto reciben una puntuación más alta. Si una tarea requiere que se realicen varias acciones antes de que llegue a término, no se le dará prioridad y por ende recibirá un puntaje más bajo. C. Resultados esperados. La realización de la tarea permitirá que el proyecto avance realmente. ¿Es la tarea un requisito previo para otras tareas? Si se trata de una característica aislada, la tarea recibirá un puntaje más alto. D. Riesgo. Este representa la posibilidad de que una determinada tarea tenga impactos negativos en el proyecto si se realiza de una manera deficiente. Si la tarea toma mucho tiempo y requiere mucho dinero y recursos humanos para realizarse, el puntaje será más alto que el de una tarea que no cuesta nada. E. Impacto. El impacto permite determinar qué efectos tendrá la realización o no realización de una tarea para lograr el objetivo principal. F. Conocimiento de la tarea. El último criterio de esta lista es el conocimiento de la tarea. Si el objetivo de la tarea es perfectamente claro y comprensible, la puntuación será más alta que en una tarea donde el objetivo necesite ser aclarado. Cuando todas las tareas hayan recibido una puntuación,
Para cada uno de los criterios, simplemente sume el puntaje de cada tarea para obtener una puntuación general. La priorización de las tareas se puede realizar en función de estos resultados. Deben realizarse con prioridad sobre aquellas con puntuación más baja. Y este ha sido el final de la primera parte del video de hoy. Chao.